que hay tres factores. Uno tiene que ver con la propia costumbre del periodismo español, que quizá vive un momento demasiado pasivo o demasiado entregado a simplemente la recepción de notas de prensa que preparan los gabinetes, etcétera, lo cual hace que muchas veces las empresas periodísticas piensan que no necesitan invertir en trabajo propiamente de investigación periodística o de anticipación periodística. Una segunda razón que limita también es que muchas veces los periodistas españoles no tienen todavía la mentalidad de pensar que en los grandes ficheros de datos y en el análisis de estadísticas de organismos oficiales puede haber grandes noticias. Piensan que las noticias están o en la calle o en las declaraciones de los grandes dirigentes, ¿no? Y un tercer factor, efectivamente, es el problema de la legislación española, que es terriblemente restrictiva, pone unas enormes dificultades para acceder a la documentación de los organismos públicos, y eso además está reforzado por una mentalidad española en la que la privacidad y la intimidad se ha convertido en una especie como de gran globo que lo cubre todo y que hace pensar que cualquier petición de datos es una violación de la intimidad. Bueno, yo creo que eso es una gran noticia si se concreta, porque efectivamente España es uno de los muy pocos países de la Unión Europea, creo que hay solamente 5 países del total de 27 países de la Unión Europea que no tiene una ley de acceso a la información pública. Eso no significa que sea imposible acceder, porque hay algunas normas en la Ley de Procedimiento Administrativo y en otras leyes que con ciertas dificultades permiten arrancar de vez en cuando a la Administración alguna información. Pero obviamente las dificultades son enormes porque a su vez tenemos una ley de protección de datos, como aventuraba antes, como decía antes, muy restrictiva. Por tanto, sería una gran noticia que esa ley efectivamente se desarrolle, pero el problema que yo veo es que pudiera ser una ley descafeinada. Quiero decir que bajo la imagen efectivamente de adaptación a esa nueva corriente de reconocimiento del derecho fundamental al acceso a los documentos públicos, hubiera una ley con una gran cantidad de cautelas y con una gran cantidad de limitaciones, que es lo que por otro lado ha sido hasta ahora la tradición en España. Siempre el periodismo de calidad siempre es una herramienta y siempre es una posibilidad justamente de contraataque frente a esas situaciones. Es decir, al mismo tiempo que las industrias periodísticas reducen sus plantillas y reducen la dedicación de sus profesionales a generar información, yo creo que también a veces los propios profesionales, por otras vías, como puede ser el periodismo freelance, por canales digitales, etcétera, puede a veces precisamente elaborar este otro tipo de periodismo de mayor calidad. Es cierto, existe esa mentalidad muchas veces muy incrustada entre los periodistas, la idea de que para obtener una buena información lo que hay que tener es una excelente agenda y hay que tener muchos amigos y hay que obtener a través de amigos comentarios o detalles del funcionamiento interno de instituciones, administraciones, etcétera. No se trata de decir que ese tipo de periodismo no sea valioso y no sirva. El problema es que cuando el periodista se cierra a esa mentalidad, olvida que hay otro tipo de informaciones en las que, sin necesidad de amiguismos, sin necesidad de tantos contactos, el periodista podría tener acceso a documentos que como ciudadano normal y corriente debiera tener derecho a acceder a ellos y podría entonces analizarlos y obtener información. Por eso yo digo muchas veces que, entre otras cosas, el problema de que no tengamos una legislación más aperturista en España está en los propios periodistas, porque muchas veces los propios periodistas han dado mucho pábulo, han dado mucho espacio a esas ideas de que cuidado, que si es fácil obtener documentos se va a entrar en la intimidad o la privacidad de las personas, olvidándose que muchas veces las administraciones apelan a la intimidad o la privacidad, pero no para proteger realmente la privacidad de las personas, sino para evitar la fiscalización pública de documentaciones que pueden ser públicas. Y pongo un ejemplo. Una de las plataformas que en este momento en España está presionando más para intentar cambiar esa mentalidad es la plataforma internacional Access Info. Esta plataforma ha realizado en los 2 últimos años un pequeño trabajo consistente en dirigir peticiones concretas
a distintos organismos de la Administración española de acceso a documentos. Y se ha encontrado, según un informe que hacían público hace cosa de unos días, que, por ejemplo, de 40 peticiones realizadas a distintos organismos, en el 75% de los casos no habían recibido la información que estaban pidiendo. Claro, uno podría decir, es que a lo mejor están pidiendo cosas que realmente violan la intimidad o la privacidad de las personas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que han solicitado en un momento determinado al Ministerio de la Presidencia era simplemente saber cuántos días había estado el presidente Zapatero fuera de España en el último año en distintos tipos de viajes. Y, sencillamente, se había negado el Ministerio de la Presidencia a facilitar esa información. Claro, si nos van a decir que saber cuántos días el presidente del gobierno de un país está fuera del país, eso es un atentado a la intimidad, pues realmente tenemos una concepción de la intimidad que sirve para todo. Que en los entornos digitales al menos ya hay un cambio de mentalidad, hay una mayor predisposición por parte de los profesionales que trabajan en ese tipo de periodismo a la idea de manejarse con archivos informáticos, rastreos de datos a través de Internet, combinaciones de palabras claves en distintos documentos que pueden permitir hacer aflorar todos aquellos documentos que tienen unas coincidencias en una serie de palabras claves, y esas son precisamente algunas de las estrategias de trabajo típicas del periodismo de rastreo de datos.